Gálatas 6, parte 1. Siembra en el servidor. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El mantenimiento del servidor colectivo. Imagina que la conciencia humana es una red de servidores interconectados. En este sistema, cuando un hermano es sorprendido en una falta, no estamos ante un simple error moral, sino ante una brecha técnica en su muro de protección mental. En la raíz hebrea, esta falta es un het, que significa errar el blanco. Es el momento exacto en que un individuo baja la guardia y permite que una frecuencia externa, el engaño o la cizaña, se infiltre en su canal de pensamiento. Aquí es donde entras tú que eres espiritual. Ser espiritual no es ostentar un cargo, sino ser alguien que ha logrado quitarse la viga del ojo para ver la realidad como un flujo de conciencia. Tu misión no es juzgar ni castigar, pues el castigo es la herramienta que la cizaña utiliza para consolidar su poder a través del miedo. Tu labor es el tikkun, la restauración. Debes actuar como quien recoloca un hueso dislocado, devolviendo esa pieza a su estado funcional para que el cuerpo colectivo vuelva a caminar en armonía. Sin embargo, esta operación de rescate exige una herramienta específica, el espíritu de mansedumbre. En el pensamiento antiguo, la mansedumbre, anavá, no es debilidad, sino poder bajo control y ocupar el espacio exacto que te corresponde. Es una frecuencia vibratoria tan alta que la soberbia no puede habitar en ella. Para rescatar la chispa de vida que ha quedado atrapada en el error del hermano, debes descender a su nivel sin dejar que tu propio ego se infle. El texto nos lanza una advertencia vital para la supervivencia en esta guerra espiritual. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la cláusula de seguridad del sistema. Si al intentar ayudar al caído sientes un ápice de superioridad o orgullo, has caído en la trampa del justiciero. En ese instante, tú también has sido infiltrado. Te has convertido en una puerta abierta para el mismo sistema de engaño que intentabas combatir, demostrando que nadie es inmune mientras el ciclo del tiempo no haya concluido. Desde una perspectiva histórica y cíclica, este versículo nos enseña que las grandes caídas de las civilizaciones comenzaron cuando los guías olvidaron la mansedumbre y convirtieron la corrección en opresión. Por eso, el ejercicio de la Jerusalén interior hoy es la vigilancia propia. Restaurar al hermano es, en realidad, un acto de purificación colectiva. Al limpiar el canal mental de otro con humildad, estás sellando las grietas de tu propio muro, asegurando que la frecuencia de la verdad siga fluyendo sin distorsión en la red de la que todos formamos parte. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, desmantelando la economía de la esclavitud. Si el primer paso era restaurar al caído, el segundo es sostenerlo mientras camina. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No es una sugerencia de cortesía social, sino un protocolo de defensa en la guerra espiritual. En el servidor mental colectivo, una carga es una densidad. Es el peso del miedo, la culpa o el trauma que las huestes del engaño proyectan sobre un individuo para saturar su canal y aislarlo. El sistema de la cizaña prospera en el individualismo. Su estrategia es hacerte creer que tu carga es solo tuya, fomentando una competencia donde el peso del hermano se ve como un estorbo para tu propio éxito. Este aislamiento es lo que permite que el adversario doblegue las voluntades una por una. Sin embargo, al compartir el peso, activamos una red de inmunidad colectiva. Cuando la carga se distribuye entre los que están de pie, el peso deja de ser una herramienta de chantaje y el sistema de esclavitud colapsa, pues no puede hundir a un cuerpo que se sostiene entre sí. Aquí es donde se manifiesta la verdadera ley de Cristo. A diferencia de las leyes del mundo o de las instituciones religiosas, que a menudo añaden cargas burocráticas y morales imposibles de llevar, la ley de la fuente interior es la interconectividad.
Cumplir esta ley es reconocer que la conciencia es una sola red. Si ayudas a un hermano a procesar sus pensamientos negros, estás limpiando el servidor global que tú también habitas. Es un acto de higiene espiritual. Al liberar al otro del juicio, te liberas a ti mismo de la frecuencia de la separación. Históricamente, hemos visto cómo el sistema intenta imponer balanzas trucadas y deudas que asfixian el espíritu. Pero en cada ciclo de crisis, siempre surge un remanente que opera bajo esta ley de interdependencia, absorbiendo el impacto del error ajeno para evitar el colapso total de la comunidad. Esto es poder bajo control. No es cargarse de la negatividad del otro, sino usar tu mente purificada para sostener la verdad de quien, en ese momento, no puede verla debido al peso de su propia viga. Para que la nueva Jerusalén descienda a tu conciencia hoy, debes identificar qué juicios estás poniendo tú mismo sobre los hombros de los demás. El juicio es la carga más pesada que existe. Al retirar el juicio y proyectar la luz de la compasión, estás cumpliendo la ley que transforma el campo de batalla en un territorio de descanso. Recuerda, en la economía del espíritu, lo que sostienes en el otro es lo que te sostiene a ti. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La trampa del espejo, la anatomía del autoengaño. Si en los versículos anteriores aprendimos a restaurar al caído y a sostener su carga, aquí la Escritura nos detiene en seco para examinar al rescatador. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este no es solo un consejo moral sobre la humildad, es una advertencia técnica de supervivencia en la guerra por la conciencia. Desde la raíz hebrea existe un secreto revelador. Las palabras para yo, ani y nada, ayin, contienen exactamente las mismas letras, solo cambia el orden. El engaño consiste en alterar esa frecuencia. Cuando el ser humano se identifica con su capa, sus títulos, su supuesta santidad o su seguridad intelectual, cree que la luz que emite le pertenece. En ese instante, intenta usurpar el lugar de la fuente, convirtiéndose en un ídolo de sí mismo. Al creerse algo, el hombre quita la conexión divina de su ser y se queda solo con su mortalidad física. Se convierte en un recipiente que, al estar lleno de sí mismo, no puede contener lo divino. Este es el patrón de la cizaña autosiembra. A menudo buscamos al engañador fuera, pero el adversario más peligroso es la voz interna que dice «yo ya sé» o «yo soy superior». Históricamente hemos visto cómo imperios y sistemas que se creyeron eternos y autosuficientes, desde la Torre de Babel hasta las utopías materialistas, colapsaron bajo el peso de su propia soberbia. El orgullo actúa como un velo que produce ceguera voluntaria. Una vez que aceptas la mentira de tu propia importancia, pierdes el discernimiento y dejas de vigilar tu muro mental. En la práctica de la Jerusalén interior, reconocer que no somos nada es, paradójicamente, nuestra mayor protección. Si no eres nada por tu cuenta, el adversario no tiene de dónde agarrarte. No puede manipularte con la ambición ni herirte con el insulto, porque no hay un ego inflado que defender. Ser nada es convertirse en un canal puro, en un vacío fértil donde la verdad puede operar sin las interferencias del viejo hombre. Hoy, en la era de la información, el hombre moderno se cree más poderoso que nunca, pero el fruto de su vida, el miedo y la escasez, revela que se ha engañado a sí mismo. La verdadera victoria espiritual requiere el vaciamiento total. Solo cuando admitimos que la vida en nosotros es de la fuente y no de nuestro mérito, nos volvemos invulnerables al engaño y permitimos que la ciudad santa se edifique en nuestra conciencia. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El protocolo de auditoría interna. El sistema de la cizaña ha diseñado una trampa de distracción masiva, la comparación social. Nos ha enseñado a medir nuestra rectitud mirando al vecino. Si él actúa peor, nos sentimos santos. Si parece mejor, nos hundimos en la envidia. Este es el patrón de la validación cruzada.
donde tu identidad es relativa y por tanto manipulable. El versículo 4 rompe este hechizo con una orden directa: cada uno someta a prueba su propia obra. En la ingeniería del espíritu, someter a prueba, baján, es un proceso de refinamiento, como el del orfebre que separa el oro de la escoria. No se trata de una autocrítica destructiva, sino de un yeshbon hanefesh, contabilidad del alma. Debes examinar tu obra, tus pensamientos y acciones en el mundo de Asia, y preguntarte: ¿este fruto nace de mi conexión con el Dios interior o es una actuación para obtener el aplauso del sistema? Si tu obra necesita la mirada del otro para tener valor, entonces no es luz, sino un reflejo del engaño. La verdadera gloria que menciona el texto no es vanidad, sino la paz de la integridad. Es el gozo de saber que has vencido una frecuencia de odio o miedo en la absoluta soledad de tu mente, donde nadie más que la fuente te ve. Esta es la luz que edifica la nueva Jerusalén interior. Una luz que no depende de que el mundo sea bueno o malo, sino de tu fidelidad al diseño divino. Al gloriarte solo respecto de ti mismo, te vuelves incorruptible. El adversario ya no tiene nada que ofrecerte porque tu validación no está a la venta en el mercado de las apariencias. Históricamente, las naciones que se gloriaron en otro, por haber conquistado o superado al imperio vecino, terminaron colapsando, pues su obra era hueca. La verdadera métrica de una era no es su avance tecnológico o militar, sino el estado de su conciencia. Si la obra de una generación no produce libertad y justicia real, ha fallado la prueba, sin importar cuánto conocimiento haya acumulado. Para que tu mente sea una morada pura, debes dejar de ser un inspector de faltas ajenas y convertirte en el arquitecto de tu propio muro. La victoria es individual antes de ser colectiva. Cuando dejas de compararte, cortas las cadenas de la dependencia y tu obra se alinea con el derech, el camino, recibiendo el apoyo directo de la luz superior. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El misterio de la carga intransferible. Llegamos a la conclusión de este protocolo con una sentencia que parece contradecir todo lo anterior, porque cada uno llevará su propia carga. Para entender esta aparente paradoja, debemos descifrar el lenguaje técnico original. Mientras que en el versículo 2 se hablaba de un varos, un peso abrumador o una crisis que requiere el apoyo de la comunidad, aquí la palabra es fortune, que se refiere específicamente al morral de un soldado. En la arquitectura de la Nueva Jerusalén interior existe una distinción vital. Podemos ayudarte a cargar con el peso de una tragedia, pero nadie puede llevar tu mochila de responsabilidad individual. Tu mochila es el manejo de tu propia mente, el tikkun o rectificación que solo tu alma puede completar. En hebreo, esta carga se llama sebel, palabra que comparte raíz con la capacidad de resistencia y la paciencia, sablanut. El sistema de la cizaña ha intentado borrar esta ley, fomentando una conciencia de rebaño donde el individuo cree que puede esconder su responsabilidad detrás de una institución, un líder o una ideología. Pero la matriz histórica demuestra que, cuando un ciclo de civilización colapsa y el cáliz del juicio se derrama, el rebaño se dispersa y cada unidad de conciencia queda a solas con el fruto de sus actos. Llevar tu propia carga es el acto de guerra espiritual más radical porque anula el poder de los intermediarios. Al aceptar que tú eres el único responsable del color de tus pensamientos en tu servidor privado, la autoridad de quienes pretenden controlarte mediante el miedo o el dogma se desvanece. Nadie puede rendir cuentas por tu conciencia ante la verdad. Por lo tanto, nadie tiene derecho a esclavizar tu juicio. Este es el equilibrio perfecto. La misericordia nos mueve a sostener al hermano caído, Víseno 2, pero el rigor nos obliga a caminar nuestro propio sendero, Vivenu 5. La resurrección no es un evento colectivo automático, sino un proceso de validación individual. Al final del ciclo no entregarás la cuenta de tu comunidad, sino la tuya propia.
El guerrero que asume su carga deja de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto soberano de su propia paz. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El circuito de la luz. La logística del intercambio vital. Ser enseñado en la palabra no es un ejercicio intelectual de memorización. Es un proceso de sintonización de frecuencia. En este campo de batalla, el instructor actúa como un repetidor que ayuda al receptor a limpiar su servidor mental y a usar la espada del discernimiento. Sin embargo, para que este canal permanezca abierto, el versículo 6 establece una ley de ingeniería espiritual. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Desde la raíz hebrea, el alumno no es un cliente, sino un shutaf, socio. La enseñanza está representada por la letra Lamed, la única que asciende por encima de todas las demás, simbolizando un corazón que busca niveles superiores. Al compartir toda cosa buena, Tob, valor 17, asociado a la vida, el alumno devuelve energía al sistema, evitando que la luz se convierta en pan de la vergüenza, recibir sin mérito. Se crea así un circuito cerrado de energía que santifica lo material y sostiene el canal de luz frente a los ataques del sistema de escasez. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario intenta corromper este flujo de dos maneras: la jerarquía extractiva, transformando al instructor en un amo que vende la salvación, creando una dependencia parasitaria. El conocimiento estéril, convenciendo al alumno de que el aprendizaje es solo mental y no requiere una respuesta en la realidad física. El mandato de Pablo es una protección contra ambos extremos. Al hacer partícipe de forma voluntaria y agradecida, se establece una horizontalidad espiritual. El instructor es sostenido por su comunidad, lo que le permite ser incorruptible ante los patrocinadores del sistema del mundo. Por otro lado, la capacidad del alumno de compartir es la prueba tangible de que la instrucción ha dado frutos. Si no hay cosas buenas que dar, la semilla era estéril. En la arquitectura de la Nueva Jerusalén interior, la gratitud es un arma. Un corazón que reconoce y honra la fuente de su instrucción mantiene sus puertas abiertas para recibir más luz. Históricamente, las sociedades que despreciaron a sus instructores de verdad y se volvieron egoístas con sus bienes terminaron cayendo en el autoengaño, cortando el flujo de lo que las sostenía y secando su propio espíritu. La instrucción es una semilla de trigo. Si el terreno es fértil, producirá frutos que deben volver al sembrador para que el ciclo de la verdad continúe expandiéndose. En la guerra por la conciencia, asegurar que los canales de luz estén abastecidos es una decisión estratégica. Es el mantenimiento del ecosistema de resistencia que nos permite vivir fuera de la esclavitud del sistema. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. En la guerra por la conciencia, el engaño más peligroso es la ilusión de impunidad. El adversario nos susurra que nuestras acciones secretas, nuestros pensamientos de odio o nuestras manipulaciones no tienen peso en la realidad física. Pero la advertencia es tajante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. En términos técnicos, Dios actúa aquí como la ley inmutable de los servidores de la realidad. Es el código base que garantiza que el universo sea un espejo perfecto de nuestra frecuencia interior. Desde la Cábala, esto se conoce como Midá Kaneged Midá, medida por medida. No se trata de un juez externo que decide castigarte, sino de una ley de física espiritual. El universo devuelve exactamente la vibración que emites. La palabra hebrea para verdad, Emet, tiene una gematría que suma 9, el número de la gestación. Esto nos enseña que toda semilla, una vez plantada en el suelo de la mente, entra en un proceso de gestación inevitable. Puedes llamar justicia a tu odio o amor a tu deseo de control, pero el sistema no lee las etiquetas, sino la naturaleza genética de la semilla. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el engañador intenta confundir el tiempo de crecimiento con la inexistencia de la cosecha. Debido a que el fruto no aparece al instante,
el hombre se cree libre de consecuencias y se autoengaña. Budhos 3. Sin embargo, en la matriz histórica vemos que las decisiones de una generación, sembrar deuda, materialismo o idolatría, se manifiestan matemáticamente como un sello de hambre o una copa de ira pocas generaciones después. La realidad tiene memoria y la cosecha es simplemente el futuro que tú mismo sembraste en el pasado. Ojo, en la práctica de la Jerusalén interior, esta ley te quita el papel de víctima. Si hoy tu vida mental es un campo de espinas, debes auditar qué semillas permitiste en tu huerto ayer. La mente es el campo de batalla donde, cada segundo, subes un pensamiento al servidor global. Si siembras para la carne, el ego, la separación, la viga, segarás corrupción, la desintegración de tu paz. Si siembras para el espíritu, la unidad, la verdad, la espada, segarás vida eterna. El mayor acto de soberanía es reconocer que cada pensamiento es un decreto de cosecha. Dios no puede ser burlado porque la verdad es la sustancia de la que estás hecho. Intentar engañar a la realidad es, en última instancia, intentar engañarte a ti mismo perdiendo el rumbo en el laberinto de tus propias proyecciones. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La química del destino, entropía versus resurrección. En el laboratorio de la conciencia, el versículo 8 establece una ley de materiales. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne, basar, no es solo el cuerpo físico, es el sistema de lo externo, la densidad de la materia y el egoísmo del yo separado. Sembrar en la carne es alimentar el servidor negro con pensamientos de miedo, seguridad material y dependencia de estructuras de poder. Desde la Cábala, la carne tiene una gematría de 502, que reduce a 7, el número del mundo natural y sus ciclos limitados. Sembrar aquí es invertir en lo que, por naturaleza, es finito. El resultado técnico es la corrupción, shahat, que significa descomposición o entropía. Cuando la energía se estanca en el ego y no circula hacia la fuente, se pudre. Históricamente, vemos imperios que, al llegar a su cúspide de poder material, se desmoronaron bajo su propia putrefacción interna. Sembraron en lo transitorio y cosecharon la muerte del sistema. Por el contrario, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El espíritu, Ruach, es el conector, el canal que une tu mente con el Dios interior. Sembrar aquí es dirigir la atención a la verdad, la gratitud y la unidad. La vida eterna, Chayei Olam, no es una duración infinita de tiempo, sino una calidad de conciencia. Valor 174, el mismo que, con bondad, es vivir en una frecuencia que no puede ser alterada por la entropía del mundo físico. Bajo la óptica de los patrones cizaña, el adversario intenta que siembres en carne religiosa, cumplir ritos por miedo o buscar poder en instituciones. Aunque parezca espiritual, si el motivo es el ego, el fruto será corrupción. El verdadero trigo siembra en el silencio de su interior, forjando una conexión que el mundo no puede dar ni quitar. En tu Jerusalén interior, la mente es el huerto. Si hoy sientes angustia o fragmentación, estás experimentando la corrupción de una siembra carnal previa. La buena noticia es que en la guerra espiritual puedes cambiar de campo en cualquier momento. Al elegir la paz y la verdad sobre el juicio y la viga, estás sembrando para el espíritu, construyendo los cimientos de una ciudad donde la muerte y el dolor ya no tienen jurisdicción. La resurrección no es un evento futuro, es la cosecha inmediata de quien decide, aquí y ahora, alimentar su canal con la luz de la fuente. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La guerra de desgaste, resistencia en el invierno del alma. En el campo de batalla de la conciencia, el enemigo no siempre busca destruirte con un ataque frontal. Su táctica más efectiva es la entropía inducida. El versículo 9 nos advierte: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Este hacer bien
La Sot Tov no es una caridad superficial, sino la labor técnica de mantener el canal mental limpio, identificando y expulsando cada pensamiento invasor que intenta subir frecuencias de miedo al servidor global. El cansancio espiritual, la A, surge de una desconexión entre el esfuerzo que realizas en lo oculto y el resultado que ves en la materia. El sistema de la cizaña está diseñado para dar frutos rápidos, aunque corruptos, mientras que el trigo requiere la maduración del tiempo divino, Ete. El adversario utiliza el éxito temporal de los zombies del sistema para desanimarte esperando que desmayes, Rafa, lo que en términos de guerra espiritual significa soltar la vigilancia y dejar caer la espada del discernimiento justo antes de que la semilla rompa la superficie. Desde la Cábala, el secreto del tiempo, Et, tiene una gematría de 470, el mismo valor que Dat Elión, conocimiento superior. Esto nos enseña que solo aquel que posee una conexión superior puede entender que el tiempo de la cosecha no es lineal, sino una cuestión de madurez del recipiente. El sabio no se cansa porque sabe que el esfuerzo diario, representado por los 376 estados del ciclo solar, es lo que garantiza que el bien, valor 17, transforme su propia vida en una tierra de deleite. En la matriz histórica, vemos que los cambios más profundos, como el fin de las tiranías o las reformas de conciencia, fueron la siega de resistencias que se mantuvieron firmes durante inviernos, donde todo parecía perdido. El enemigo apuesta por tu agotamiento psíquico. Tu defensa es la templanza. Si mantienes tu frecuencia y no permites que la densidad del mundo te haga perder la atención, la manifestación de tu nueva Jerusalén interior es una certeza matemática. Recuerda, el cansancio es a menudo la señal de que estás trabajando en el suelo correcto. El adversario no malgasta recursos agotando a quienes ya le sirven. No desmayar es la decisión de permanecer en el puesto de vigilancia mental hasta que el ciclo se complete. La cosecha está programada en el diseño del sistema. Solo necesitas no retirarte del campo antes de que llegue el Kairos, el momento oportuno de la verdad. Versículo 10. Fin de esta parte. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La logística de la luz, ventanas de oportunidad y redes de conciencia. El capítulo culmina con un orden de operaciones táctico. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el modelo de realidad de Matrix bíblica, la oportunidad no es un azar, sino un et ratzon, tiempo de voluntad, una ventana en el tejido del tiempo cíclico donde el campo de instrucción divino permite que una acción de luz desarticule un paradigma de los principados. Hacer bien a todos es la radiación horizontal de la conciencia. El Hijo de Dios actúa como un canal de la fuente hacia toda la humanidad, incluso hacia aquellos que operan como zombies del sistema, con el fin de que el brillo de esa gloria les permita reconocer su propia viga. Sin embargo, el texto establece una prioridad estratégica: la familia de la fe. En hebreo, esto se refiere a los Anshei Ha-Emunah, hombres de la firmeza, cuya gematría es 102, el mismo valor que Baal, maestro, dueño. Esta jerarquía no es exclusivista, sino una ley de preservación del ADN espiritual. En la guerra espiritual, la familia de la fe representa los nodos críticos del servidor blanco. Si los portadores de la luz no se sostienen primero entre sí, la fogata se apaga y no queda calor para los que están lejos. Fortalecer la red interna es lo que ha permitido a lo largo de la historia que el remanente de la verdad sobreviva a las grandes persecuciones y colapsos de los imperios de la carne. Bajo la lupa de los patrones cizaña, el adversario intenta secuestrar la oportunidad distrayéndote con causas externas diseñadas por el sistema, mientras te incita a devorar a tus propios hermanos mediante el juicio o la competencia. El trigo, en cambio, utiliza el bien como un escudo defensivo. Cuando tu mente está ocupada siendo un canal de bendición, no hay espacio para que el enemigo siembre amargura o sospecha.
La Nueva Jerusalén interior no desciende por un evento externo masivo, sino a través de esta red de actos de bien que conectan a los hijos de Dios. Al aprovechar cada kairos, momento oportuno, para fortalecer a la familia de la fe y extender la mano a todos, te conviertes en el filtro que impide la entrada de la oscuridad en tu ciudad. Hemos completado el manual del sembrador. Ahora la palabra debe hacerse carne a través de la acción soberana. Y te dejo para finalizar las palabras de Santiago que funcionan como nuestro filtro de seguridad final. Cualquier sistema, pensamiento o instrucción que carezca de estos rasgos, que genere incertidumbre, división o hipocresía, es, por definición, cizaña. La verdadera justicia no se impone por la fuerza ni por el dogma. Se siembra en la paz del Espíritu y madura en la libertad del Hijo de Dios. Santiago 3, 17, 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén.